Gotitas de Esperanza, oasis auditivo de situaciones de la vida real, con un toque reflexivo, en la voz de Tony O'Farrill. Adelante, Tony, te escuchamos. En esta gotita, fenómeno ovni. En Sudamérica hay un personaje que ha ganado notoriedad en este fenómeno por haber sido abducido. Hoy se encuentra conmigo Ricardo González. En el año del 93 afronta una experiencia de conexión telepática al recibir un mensaje mental de supuestas inteligencias extraterrestres. Las experiencias continúan, pero esta vez ya no serían solo avistamientos. Sorprendentemente llegaría al encuentro físico con los tripulantes, cosa que a mí ya me causó muchas dudas. Y bueno, el 24 de febrero del 2001, González se enfrenta en el encuentro más cercano y más intenso y polémico al abordar físicamente una nave extraterrestre en el desierto peruano de Chilca. Además de dar testimonios del fenómeno ovni, dentro de sus experiencias de investigación y contacto, Ricardo ahonda en el enigmático tema del mundo subterráneo y civilizaciones perdidas desde una perspectiva nueva e insólita. Es reconocido como uno de los contactados más jóvenes, ha compartido sus experiencias en diversos países, dando conferencias en España, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Honduras, en Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y otros muchos más. Ha sido entrevistado en diversos programas de radio, prensa escrita y en cadenas importantes de televisión como HBO, Telemundo, Univisión, Televisa e Infinitum. Como escritor destacan sus obras: un estudio detallado sobre la profecía maya del 2012 y su relación con los cambios climáticos, la destrucción de la Atlántida, el fenómeno ovni y otros temas claves para comprender el mensaje de la gran conexión planetaria con el centro de la galaxia. Bueno, pues le damos la bienvenida. Se ha hablado mucho de este fenómeno y a ver qué aprendemos con Ricardo. Qué bueno que nos visitas. Tony, muchas gracias por la oportunidad. Yo no sé si creer o no creer. Yo no me declaro escéptico, pero tampoco me declaro no creyente. O sea, al final de cuentas, no estamos solos. Hoy por hoy, haciendo un balance de todo lo que me ha tocado enfrentar, puedo decir abiertamente a la gente que escucha a Tony que no se trata de creer en estos temas. Es un problema de información. Es un término que tú conoces muy bien en el periodismo. Se trata de obtener los datos suficientes para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Y la experiencia no es una, se trata de un colectivo de testimonios que hay en todo el mundo, de personas que afirmamos haber tenido contactos, avistamientos o aproximaciones con estos seres de procedencia foránea a la Tierra y que hace mucho tiempo nos estarían visitando. El asunto está cómo poder demostrar que esos contactos se dieron y la información que se desprende de un tema tan inquietante como el fenómeno ovni. Así que todo esto, que une temas tan controvertidos como el que mencionabas hace un momento, el 2012, las profecías mayas, el enigma de civilizaciones muy antiguas conectadas con este tema. Hay un programa en Infinity, están sacando muchos reportajes y luego también pasaron algunas en History Channel sobre la relación que tienen en teoría los extraterrestres con las civilizaciones antiguas, y de ahí se entiende, por ejemplo, que algunos de los egipcios tienen las caras alargadas, y luego en algunos obeliscos que tienen en la India se encuentra incluso una figura de un astronauta. También aquí en México las cabezas olmecas, que parece que traen un casco espacial, y el propio Quetzalcóatl también lo representan como con casco. Entonces hay ciertas cuestiones, anomalías, sí, que nos ponen a pensar. Por eso digo, yo no creo, pero tampoco no dejo de creer, porque hay muchos testimonios, ¿no? Platícanos más o menos en qué consiste. Justamente yo me tropecé, si se puede llamar así, investigando lo que estabas comentando hace un momento. Esto empieza la era moderna de los ovnis en los años 40, exactamente el 24 de junio de 1947, cuando se dan los primeros reportes modernos. Sin embargo, yo me preguntaba si es que estos seres no nos han visitado de tiempos inmemoriales, y con ello no estoy sugiriendo que Chichén Itzá en México, las pirámides de Egipto, o Sacsayhuamán en el Perú, o la Morea China pudieron haber ayudado a nuestros ancestros. Y así me encontré con el hallazgo del arqueólogo mexicano Alberto Ruz, cuando en 1952 halla la tumba del señor Pacal Botán en Palenque y su losa de piedra con un grabado realmente extraño.
donde aparentemente aparece el rey y sacerdote maya manipulando un objeto que parece un cohete, un artilugio mecánico. Más allá de la explicación oficial, hay tantas explicaciones pues místicas o arqueológicas. Esto me invitó a estudiar la cultura maya, hasta que de pronto encuentro que ocurre un fenómeno en México de avistamientos ovni durante un eclipse que ocurre el 11 de julio del año 91 y que supuestamente ese eclipse había sido mencionado en uno de los códices mayas, el códice Dresde, con el título de El retorno de los señores de las estrellas. Entonces me dije, ¿cómo los mayas supieron que iba a ocurrir este evento ovni y por qué le llamaron el retorno de los señores de las estrellas? Y empecé a escudriñar más y encuentro la profecía, o más bien el calendario que nos lleva a 2012, la llamada cuenta larga que dura 5125 años, y me decía, si todos los eclipses, eventos astronómicos y hasta algunos eventos sociales o planetarios que están ocurriendo, los mayas han acertado, se trata de otra cosa mucho más sencilla pero profunda, el cierre de una etapa y el inicio de otra. ¿Qué conexión hay con el fenómeno ovni? ¿Cómo así los mayas lo supieron? ¿Se lo enseñaron sus dioses que llegaron a las estrellas? ¿O el misterioso Kukulcán, la serpiente emplumada, un hombre barbado que al igual que Viracocha, mi país en el Perú, llega y también entrega información, o como Tot en Egipto? ¿Quiénes eran esos tipos barbados que de pronto irrumpen en la escena americana y dicen que vienen de pueblos que se hundieron en el mar allende los mares? Se trata de la Atlántida. Así que todos estos temas de pronto que estaban sueltos se entroncaron y me encontré con una revelación incomodísima para la ciencia. Y además todas las culturas que has mencionado tienen pirámides y en todas pasan cosas muy difíciles de crear todavía con la tecnología. Siendo de culturas tan dispares y tan segregadas en todo el mundo, ¿cómo es que tienen afines la construcción de grandes monumentos en forma de pirámides? ¿Y por qué los antiguos peruanos deformaban la cabeza, el cráneo, para parecerse a los dioses? ¿Por qué también lo hacían los mayas? ¿Por qué también lo hacían los egipcios, como el caso de Akenatón? Ajá. ¿Por qué las pirámides? ¿Por qué estas pirámides apuntan o a Orión o a las Pléyades? ¿Por qué mumificaban? ¿Por qué creían en una vida después de la vida? ¿Por qué tenían profecías? Qué barbaridad. Porque pienso que todos ellos son descendientes de una misma cultura madre que la arqueología ortodoxa quiere ocultar, y te puedo asegurar, porque yo en privado he hablado con arqueólogos muy importantes y todo, tienen miedo a eso, tienen miedo a tener que reescribir la historia y cambiarlo todo. Te cuento un detalle, hace muy poco en Madrid, en la estación de Atocha, me compré un libro de Stephen Hawking que se llama El Gran Diseño. Afirma en ese libro que todo lo que sabíamos sobre física, astronomía, mecánica cuántica, con toda la nueva información, es que aquí todo nuestro concepto se tiene que cambiar. Igual pasa con la arqueología, con nuestra historia. Tenemos paradigma de cómo creemos que es el mundo, y el mundo no es así, ni fue así. Yo siento que muchos de los intereses, en el sentido de que no se sepa esto, están inmersas en las religiones, porque las religiones también estarían en duda al momento de empezar a ver que viene de otra parte, porque en todas las religiones dicen, Dios viene del cielo. ¿Y de dónde vienen los extraterrestres? Del cielo. Entonces, al final de cuentas, el Dios que conocen en una parte o que conocen en otro, que a lo mejor pudo ser el mismo o a lo mejor fueron extraterrestres, también eso pondría en un jaque mate muy fuerte a las religiones, y por eso se está renuente a abrirse y a comentar. Aquí hay dos cosas interesantes que he mencionado. Sobre el tema de las religiones, ya en su momento, Monseñor Corrado Balducci, un importante prelado del Vaticano, miembro de la Curia, él falleció en Roma en septiembre del 2008 y era muy cercano al Papa Juan Pablo II. Dijo que a los cristianos, a los católicos, por citar una de las religiones más influyentes quizás en México, no les debería repugnar la idea de que los ángeles en carros de fuego que aparecen en la Biblia, como los que se manifiestan frente a Enoc o a Ezequiel en a orillas del río Québar, o los que se llevan a Elías en el libro de Reyes, podrían ser los ovnis que hoy por hoy nos visitan. Y recientemente, estos últimos años, José Gabriel Funes, jesuita, doctor en astronomía, doctor en teología, director del Observatorio del Vaticano, y lo vuelvo a repetir por si alguien se despistó escuchando, el Vaticano tiene departamento de astronomía, de observación del cielo, departamento de parapsicología, y lo he dicho bien, por si alguien no lo sabía, pues el director del Observatorio Vaticano dijo de que deben existir seres extraterrestres inteligentes que también son creaciones de Dios y son nuestros hermanos. Así que esto lo dice la propia Iglesia Católica, no como institución, pero sí a través de prelados importantes. Y en el caso de la tecnología, te voy a citar el testimonio de Edgar Mitchell, el sexto hombre en caminar en la luna, ingeniero, y obviamente estamos hablando de un astrofísico. Y él dice
que él sabe que lo de Roswell fue real. No la autopsia, que para mí es fraudulenta, sino el caso Roswell. Bell Telephone se involucró en la recuperación de los restos de ese aparato que se estrellan en el rancho Foster el 2 de julio del 47, y a raíz de esto pegamos el salto de los transistores al microchip poco a poco. Dice que todo lo que manejamos ahora, desde un BlackBerry, un iPhone, el ordenador que tienes aquí, microondas, y todo eso es una interpretación muy primitiva, por cierto, de una tecnología no humana que cayó Roswell en el 47. E insisto, no lo dice Ricardo González. No, hombre, es que puede creer usted o no creer, pero lo importante es informarse. Ya ven, chamacos, aquí pueden aprender mucho. Que investiguen, ¿no? Como diría un expresidente, esto ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Y agárrense que los marcianos llegaron ya. Aquí queda esta gotita de esperanza para que usted piense, reflexione y actúe.
Gotitas de Esperanza, oasis auditivo de situaciones de la vida real, con un toque reflexivo, en la voz de Tony O'Farrill. Adelante, Tony, te escuchamos. En esta gotita, fenómeno ovni. En Sudamérica hay un personaje que ha ganado notoriedad en este fenómeno por haber sido abducido. Hoy se encuentra conmigo Ricardo González. En el año del 93 afronta una experiencia de conexión telepática al recibir un mensaje mental de supuestas inteligencias extraterrestres. Las experiencias continúan, pero esta vez ya no serían solo avistamientos. Sorprendentemente llegaría al encuentro físico con los tripulantes, cosa que a mí ya me causó muchas dudas. Y bueno, el 24 de febrero del 2001, González se enfrenta en el encuentro más cercano y más intenso y polémico al abordar físicamente una nave extraterrestre en el desierto peruano de Chilca. Además de dar testimonios del fenómeno ovni, dentro de sus experiencias de investigación y contacto, Ricardo ahonda en el enigmático tema del mundo subterráneo y civilizaciones perdidas desde una perspectiva nueva e insólita. Es reconocido como uno de los contactados más jóvenes, ha compartido sus experiencias en diversos países, dando conferencias en España, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Honduras, en Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y otros muchos más. Ha sido entrevistado en diversos programas de radio, prensa escrita y en cadenas importantes de televisión como HBO, Telemundo, Univisión, Televisa e Infinitu. Como escritor destacan sus obras: un estudio detallado sobre la profecía maya del 2012 y su relación con los cambios climáticos, la destrucción de la Atlántida, el fenómeno ovni y otros temas claves para comprender el mensaje de la gran conexión planetaria con el centro de la galaxia. Bueno, pues le damos la bienvenida. Se ha hablado mucho de este fenómeno y a ver qué aprendemos con Ricardo. Qué bueno que nos visites. Tony, muchas gracias por la oportunidad. Yo no sé si creer o no creer. Yo no me declaro escéptico, pero tampoco me declaro no creyente. O sea, al final de cuentas, no estamos solos. Hoy por hoy, haciendo un balance de todo lo que me ha tocado enfrentar, puedo decir abiertamente a la gente que escucha Tony que no se trata de creer en estos temas. Es un problema de información. Es un término que tú conoces muy bien en el periodismo. Se trata de obtener los datos suficientes para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Y la experiencia no es una, se trata de un colectivo de testimonios que hay en todo el mundo, de personas que afirmamos haber tenido contactos, avistamientos o aproximaciones con estos seres de procedencia foránea a la Tierra y que hace mucho tiempo nos estarían visitando. El asunto está cómo poder demostrar que esos contactos se dieron y la información que se desprende de un tema tan inquietante como el fenómeno ovni. Así que todo esto que une temas tan controvertidos como el que mencionabas hace un momento, el 2012, las profecías mayas, el enigma de civilizaciones muy antiguas conectadas con este tema. Hay un programa en Infinity, están sacando muchos reportajes y luego también pasaron algunas en History Channel sobre la relación que tienen en teoría los extraterrestres con las civilizaciones antiguas, y de ahí se entiende, por ejemplo, que algunos de los egipcios tienen las caras alargadas, y luego en algunos obeliscos que tienen en la India se encuentra incluso una figura de un astronauta. También aquí en México las cabezas olmecas, que parece que traen un casco espacial, y el propio Quetzalcóatl también lo representan como con casco. Entonces hay ciertas cuestiones, anomalías, sí, que nos ponen a pensar. Por eso digo, yo no creo, pero tampoco no dejo de creer, porque hay muchos testimonios, ¿no? Platícanos más o menos en qué consiste. Justamente yo me tropecé, si se puede llamar así, investigando lo que estabas comentando hace un momento. Esto empieza la era moderna de los ovnis en los años 40, exactamente el 24 de junio de 1947, cuando se dan los primeros reportes modernos. Sin embargo, yo me preguntaba si es que estos seres no nos han visitado de tiempos inmemoriales, y con ello no estoy sugiriendo que Chichén Itzá en México, las pirámides de Egipto, o Sacsayhuamán en el Perú, o la Morea China, pudieron haber ayudado a nuestros ancestros. Y así me encontré con el hallazgo del arqueólogo mexicano Alberto Ruz, cuando en 1952 halla la tumba del señor Pacal Botán en Palenque y su losa de piedra con un grabado realmente extraño, donde aparentemente aparece el rey y sacerdote maya manipulando un objeto que parece un cohete, un artilugio mecánico. Más allá de la explicación oficial, hay tantas aplicaciones pues místicas o arqueológicas. Esto me invitó a estudiar la cultura maya, hasta que de pronto
encuentro que ocurre un fenómeno en México de avistamientos ovni durante un eclipse que ocurre el 11 de julio del año 91 y que supuestamente ese eclipse había sido mencionado en uno de los códices mayas, el códice Dresde, con el título de El retorno de los señores de las estrellas. Entonces me dije, ¿cómo los mayas supieron que iba a ocurrir este evento ovni y por qué le llamaron el retorno de los señores de las estrellas? Y empecé a escudriñar más y encuentro la profecía, o más bien el calendario que nos lleva a 2012, la llamada cuenta larga que dura 5125 años, y me decía, si todos los eclipses, eventos astronómicos y hasta algunos eventos sociales o planetarios que están ocurriendo, los mayas han acertado, se trata de otra cosa mucho más sencilla pero profunda, el cierre de una etapa y el inicio de otra. ¿Qué conexión hay con el fenómeno ovni? ¿Cómo así los mayas lo supieron? ¿Se lo enseñaron sus dioses que llegaron a las estrellas? ¿O el misterioso Kukulcán, la serpiente emplumada, un hombre barbado que al igual que Viracocha, mi país en el Perú, llega y también entrega información, o como Tot en Egipto? ¿Quiénes eran esos tipos barbados que de pronto irrumpen en la escena americana y dicen que vienen de pueblos que se hundieron en el mar allende los mares? Se trata de la Atlántida. Así que todos estos temas de pronto que estaban sueltos se entroncaron y me encontré con una revelación incomodísima para la ciencia. Y además todas las culturas que has mencionado tienen pirámides y en todas pasan cosas muy difíciles de crear todavía con la tecnología. Siendo de culturas tan dispares y tan segregadas en todo el mundo, ¿cómo es que tienen afines la construcción de grandes monumentos en forma de pirámides? ¿Y por qué los antiguos peruanos deformaban la cabeza al cráneo para parecerse a los dioses? ¿Por qué también lo hacían los mayas? ¿Por qué también lo hacían los egipcios, como el caso de Akenatón? Ajá. ¿Por qué las pirámides? ¿Por qué estas pirámides apuntan o a Orión o a las Pléyades? ¿Por qué momificaban? ¿Por qué creían en una vida después de la vida? ¿Por qué tenían profecías? ¡Qué barbaridad! Porque pienso que todos ellos son descendientes de una misma cultura madre que la arqueología ortodoxa quiere ocultar, y te puedo asegurar, porque yo en privado he hablado con arqueólogos muy importantes y todo, tienen miedo a eso, tienen miedo a tener que reescribir la historia y cambiarlo todo. Te cuento un detalle, hace muy poco en Madrid, en la estación de Atocha, me compré un libro de Stephen Hawking que se llama El Gran Diseño. Afirma en ese libro que todo lo que sabíamos sobre física, astronomía, mecánica cuántica, con toda la nueva información, es que todo nuestro concepto se tiene que cambiar. Igual pasa con la arqueología, con nuestra historia. Tenemos un paradigma de cómo creemos que es el mundo, y el mundo no es así, ni fue así. Yo siento que muchos de los intereses, en el sentido de que no se sepa esto, están inmersas en las religiones, porque las religiones también estarían en duda al momento de empezar a ver que viene de otra parte, porque en todas las religiones dicen, Dios viene del cielo. ¿Y de dónde vienen los extraterrestres? Del cielo. Entonces, al final de cuentas, el Dios que conocen en una parte o que conocen en otro, que a lo mejor pudo ser el mismo o a lo mejor fueron extraterrestres, también eso pondría en un jaque mate muy fuerte a las religiones, y por eso se está renuente a abrirse y a comentar. Aquí hay dos cosas interesantes que mencionaron. Sobre el tema de las religiones, ya en su momento, Monseñor Corrado Balducci, un importante prelado del Vaticano, miembro de la Curia, él falleció en Roma en septiembre del 2008 y era muy cercano al Papa Juan Pablo II. Dijo que a los cristianos, a los católicos, por citar una de las religiones más influyentes quizás en México, no les debería repugnar la idea de que los ángeles en carros de fuego que aparecen en la Biblia, como los que se manifiestan frente a Enoc o a Ezequiel en a orillas del río Québar, o los que se llevan a Elías en el libro de Reyes, podrían ser los ovnis que hoy por hoy nos visitan. Y recientemente, estos últimos años, José Gabriel Funes, jesuita, doctor en astronomía, doctor en teología, director del Observatorio del Vaticano, y lo vuelvo a repetir por si alguien se despistó escuchando, el Vaticano tiene departamento de astronomía, de observación del cielo, departamento de parapsicología, y lo he dicho bien, por si alguien no lo sabía, pues el director del Observatorio Vaticano dijo de que deben existir seres extraterrestres inteligentes que también son creaciones de Dios y son nuestros hermanos. Así que esto lo dice la propia Iglesia Católica, no como institución, pero sí a través de prelados importantes. Y en el caso de la tecnología, te voy a citar el testimonio de Edgar Mitchell, el sexto hombre en caminar en la luna, ingeniero, y obviamente estamos hablando de un astrofísico. Y él dice que él sabe que lo de Roswell fue real. No la autopsia, que para mí es fraudulenta, sino el caso Roswell. Bell Telephone se involucró en la recuperación de los restos de ese aparato que se estrellan en el Rancho Foster el 2 de julio del 47, y a raíz de esto pegamos el salto de los transistores al microchip poco a poco. Dice que todo lo que manejamos ahora, desde un BlackBerry, un iPhone, el ordenador que tienes aquí, microondas, y todo eso es una interpretación muy primitiva, por cierto, de una tecnología no humana que cayó Roswell en el 47. E insisto,
listo. No lo dice Ricardo González. No, hombre, es que puede creer usted o no cree, pero lo importante es informarse. Ya ven, chamacos, aquí pueden aprender mucho. Que investiguen, ¿no? Como diría un expresidente, esto ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Y agárrense que los marcianos llegaron ya. Aquí queda esta gotita de esperanza para que usted piense, reflexione y actúe.